vamos a explicar la gestión de usuarios, roles y permisos en sistemas de gestión de base de datos. Este grupo está conformado por su servidora Yeliana Díaz, Albeli Bencosme, Mariana Sánchez y Alwin Craft. Este tema es fundamental para garantizar la seguridad y el control de acceso a la información en una base de datos. En este caso vamos a usar como ejemplo una base de datos bancaria. Dividiremos en 4 grupos, o sea, en 4 sesiones para desglosarle mejor el tema. La primera va a ser la definición de usuarios, roles y permisos, creación y gestión de usuarios, creación y gestión de roles y asignación de permisos a usuarios y roles. Bien, usaremos el ejemplo de un banco, donde gestionaremos el acceso de diferentes empleados según su función. Comencemos. La sesión 1, definición de usuarios, roles y permisos. En un banco, la base de datos maneja información confidencial, por lo que es clave definir usuarios, roles y permisos correctamente. En este caso, los usuarios serían el cajero y el gerente. Los usuarios son las personas que interactúan con la base de datos. Los cajeros que procesan depósitos y retiros, gerentes que pueden aprobar préstamos. Roles. En lugar de asignar permisos individualmente agrupamos permisos en roles. Un ejemplo de esto es cajero, que puede ver cuentas y procesar transacciones. El rol del gerente puede aprobar créditos y modificar datos de clientes. Los Los permisos determinan qué acciones pueden realizar cada usuario en la base de datos. Ejemplo, el cajero puede insertar y seleccionar en la tabla transacciones. Los gerentes pueden actualizar en la tabla cliente para modificar datos. Ahora bien, Albeli nos explicará cómo crear usuarios en SQL Server. Hola, mi nombre es Albelín Cosme y me toca continuar explicando con la parte de creación y gestión de usuarios. En esta parte es esencial para controlar quién puede acceder a la base de datos y qué acciones puede realizar. Aquí tenemos la parte de crear el login. Si el usuario necesita acceso a toda la base de datos, primero se crea el login en el servidor. Aquí tenemos el código que es create login, el nombre que se le vaya a dar al usuario, with password, y se le asigna la contraseña que se le vaya a poner. Entonces, después de crear el login, se le debe asignar el usuario dentro de la base de datos. Aquí tenemos que se crea con el create user, se le asigna un nombre de usuario por login y se asigna ese nombre de usuario al login que ya hemos hecho anteriormente. Con este comando se crea un usuario llamado cajero1 que puede conectarse desde el localhost con la contraseña especificada. Una vez creado ya el usuario, es importante asignarle los permisos necesarios para que pueda realizar sus tareas. Sin embargo, en lugar de asignar permisos directamente al usuario, es más eficiente utilizar roles, como nos explicará Mariana más adelante. Bueno, mi nombre es Mariana y vamos a continuar con la explicación. Como ya habíamos dicho, los roles nos permiten agrupar permisos y asignar de manera más eficiente lo que son los usuarios, y esto simplifica la administración y asegura una asignación coherente en lo que son los permisos. Vamos ahora a crear un rol. Vamos a iniciar con lo que es la sentencia create role. Continuando con lo que es rol cajero. Esto es correspondiente a lo que es el usuario creado por nuestra compañera. Luego que creamos este rol, vamos a alterar lo que es este rol con un alter role.
llamándolos rol cajero, add member, cajero 1. Cajero 1 corresponde a lo que es el usuario creado anteriormente. Y lo único que tenemos que hacer ahora para que se agregue este rol al cajero, que es el usuario, ejecutamos la sentencia. Y así es como creamos el rol. Ahora vamos a continuar con nuestra compañera. Ok, ya que mi compañera Mariana nos explicó cómo creamos un rol, yo voy a explicar cómo asignarle permisos a ese rol. Asignar permisos a roles y luego asignar esos roles a los usuarios es una práctica que realmente se recomienda para una gestión eficiente. Y para eso utilizamos el comando grant. Entonces, lo que vamos a hacer es que asignaremos los permisos al rol cajero para que sus miembros puedan realizar operaciones en la base de datos. Y lo que vamos a escribir es lo siguiente. Grant select on, cuentas, donde traba cuentas, tu rol cajero. Aquí. Y lo siguiente que haremos es grant insert on y ponemos transacciones tu rol cajero. Para explicar lo que estamos haciendo aquí, el grant está diciendo que le estamos asignando permisos a este rol cajero. En esta primera línea nos permite ver las cuentas que tenemos aquí, la tabla nos permite ver las cuentas, y aquí el insert que estamos haciendo nos permite en el rol cajero registrar depósitos y En conclusión, hemos visto cómo gestionar usuarios, roles y permisos en SQL Server con el ejemplo de un banco. Creamos usuarios como cajero y en esta parte podemos ver que hemos creado un usuario llamado gerente. Como sabemos, creamos nuestro rol de gerente, la cual le damos permiso de seleccionar y actualizar en la tabla de cliente. Bien, definimos roles como rol cajero y rol gerente para facilitar la administración y asignamos permisos a cada rol para mejorar la seguridad. En conclusión, gestionar correctamente los accesos en base de datos es fundamental para la seguridad. Gracias por su atención.